Muy Ujú. bien, bueno, muy buenas tardes, días, noches a todos, a todas los que nos escuchan. En la Red Mexicana de Descolonialidad del Poder publicamos, como todos ustedes saben, una revista y un suplemento que nombramos Descolonialidad del Poder, Buenos Vivires y Diálogo de Saberes, donde pretendemos reflexionar, sentipensar, discutir y dialogar con el pensamiento crítico latinoamericano y del mundo para problematizar y orientar caminos en nuestras luchas y resistencias en defensa de la vida. En este espacio abierto, hoy 23 de octubre de 2025, hemos invitado a dialogar al doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa. Luis Bernardo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo por parte de la Universidad del Rosario, máster en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, postdoctor de la Universidad Politécnica de Valencia y de American Law en Washington. Ha sido 3 veces decano, director de facultad, es defensor de pueblo. Actualmente dirige la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y Luis Bernardo también es presidente del Trino. Muchas gracias, doctor Luis Bernardo, por aceptar gentilmente esta invitación a dialogar con nosotros. Con el mayor gusto. Muchas gracias a ti, Eduardo. Luis Bernardo, ¿qué es el Trino? Ese Tribunal Internacional de Opinión. ¿Qué es un tribunal de opinión? ¿Cómo se conforma y cuál es su objetivo? Sí, en primer lugar, pues el Tribunal Internacional de Opinión Trino surge con ocasión precisamente de las situaciones que históricamente desde la sociedad civil generan reacción por violación de los derechos humanos. Es así como Bertrand Russell, por ejemplo, creara el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar los crímenes de Estados Unidos en la guerra del Vietnam, e igualmente han existido otros tribunales denominados tribunales del pueblo o tribunales populares que se crean sin permiso de los estados, sino por iniciativa de la sociedad civil, y en ese sentido, desde luego, es muy importante mirar que la iniciativa es la deliberación y el fallo en conciencia. Esto es escuchar a las víctimas, escuchar al Estado, escuchar a la fiscalía, generar una especie de proceso, llamémoslo así, desde la sociedad civil, para efectos de encontrar cuáles son las responsabilidades que se derivan de la comisión de actos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En general, el Tribunal Internacional de Opinión Trino está conformado por magistrados y magistradas, donde nos honra la presencia del doctor Eduardo Sandoval, precisamente porque hace parte del tribunal, nos ha acompañado en varias ocasiones. Nosotros hemos tenido ya 4 actuaciones. La primera fue el estallido social en Colombia, en la época del gobierno del presidente de entonces, Iván Duque, donde murieron más de 100 personas a manos de la fuerza pública y donde se vulneraron los derechos de la población, el derecho a la protesta social, el derecho a la libertad de movilización, el derecho a exigir cambios, y que, por el contrario, el gobierno de Duque entró fue a reprimir de manera violenta esa manifestación. En segundo lugar, tuvimos el año siguiente un Tribunal Internacional de Opinión Trino que entró a hacer una valoración de los hechos acaecidos con ocasión de la masacre de Puerto Leguízamo en Putumayo, Colombia, donde varias personas que organizaron un bazar, líderes de juntas de acción comunal, líderes indígenas, fueron asesinados por parte de la fuerza pública colombiana, del ejército, que se camufló y a través de francotiradores asesinaron
a más de 10 personas, incluyendo un gobernador indígena, al propio presidente de la Junta de Acción Comunal, que fue el que organizó eh, el bazar, e igualmente a su esposa menor de edad que estaba embarazada y otras personas de la sociedad civil que departían allí, sobre pretexto de entrar a ultimar o a capturar, no, porque no buscan la captura, sino la liquidación de personas vinculadas a la guerrilla, pues lo que hicieron fue dispararle a la sociedad civil, a los pobladores que estaban allí, departiendo en un bazar en Puerto Leguízamo con ese saldo trágico y se terminó, como en el caso del estallido social, eh, se terminó condenando al Estado colombiano. Hay que decir que nosotros tenemos un tercer episodio que fue el de convocar el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar el genocidio en Gaza, en la Franja de Gaza, y en esa ocasión logramos avanzar con una serie de investigaciones y en donde se entró a hacer la valoración sobre ese genocidio, en donde se condenó al gobierno sionista de Benjamín Netanyahu y a sus esbirros, así como también a los países que han entrado a financiar las armas con las cuales se ha cometido este genocidio y desde luego también, y no podíamos estar en ningún momento de acuerdo con las actuaciones que jamás cometió el 7 de octubre del 23. También decirles que un cuarto trino este año 2025, con ocasión de los crímenes que se han cometido contra unos líderes sociales en Colombia, que son los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal, en donde ha muerto desde el 2016, fecha en que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC, extintas FARC, pues más de 1.000 dirigentes sociales, específicamente dirigentes comunales, miembros de las juntas de acción comunal que están en las veredas, que están en los barrios, que están en diferentes sitios de Colombia. Son más de 64.000 juntas de acción comunal barriales y veredales, más de 6 millones de afiliados a las mismas, en donde realizan de manera gratuita su trabajo en favor de las comunidades y tienen varias camisetas puestas. Son líderes y lideresas ambientalistas, defienden la sustitución de cultivos ilícitos ahora que el presidente Trump amenazó con invadir a Colombia porque supuestamente el presidente Petro no estaba cumpliendo la tarea y por eso desertificó al país el manejo del narcotráfico, situación que es totalmente contraevidente y desde luego violatoria del derecho internacional público. También son líderes de reforma agraria, líderes de de restitución de tierras y líderes y lideresas ambientalistas. En ese sentido, desde luego, el Tribunal Internacional de Opinión, Verdad Sabida y Buena Fe Guardada hace una investigación previa rigurosa por parte de magistrados y magistradas, tiene un equipo auxiliar muy colaborador en la parte técnica e igualmente tiene un fiscal que es el que acusa, un abogado defensor del Estado y o de quienes son imputados por los graves acontecimientos criminosos que se derivan de sus actuaciones, así como también se escucha a las víctimas y en ese sentido es muy importante y muy valioso para que la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los diferentes estados, las instancias internacionales como la Corte Penal Internacional e igualmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de la Organización de Naciones Unidas, entren a hacer una valoración de estos procedimientos, repito, en conciencia, porque no tenemos la posibilidad de que sean vinculantes, pero tienen un efecto pedagógico muy importante. Si ustedes miran en YouTube, están todas las audiencias públicas que han tenido pues miles de visitantes e igualmente, como me lo decía Charlotte Bock, en Brasil, por ejemplo, ya se han hecho tesis doctorales
sobre el Tribunal Internacional de Opinión. Por esa razón, consideramos que ese objetivo, que es el de visibilizar la violación de los derechos humanos, el de realizar las condenas y el de esperar que quienes sí son vinculantes acojan las propuestas del tribunal, como evidentemente ha ocurrido en el caso de Puerto Leguízamo. Vemos cómo la justicia, a través de la Fiscalía General de la Nación, imputó cargos 24 meses después del fallo nuestro a más de 20 militares incursos en esa masacre. E igualmente, si ustedes analizan el fallo de la Corte Penal Internacional frente al caso de Palestina, pues van a encontrar cómo hay muchos elementos que se sacan de esta decisión del tribunal. También hay un ejemplo, y es la invitación para que se hagan muchos tribunales de esta naturaleza, por ejemplo, en el barrio Siloé, en Puerto Resistencia, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, se creó un tribunal de opinión, también, digamos, un poco hijo del Tribunal Trino, en donde se juzgaron concretamente solamente los crímenes cometidos por el gobierno Duque y las otras autoridades en Siloé, en un barrio muy importante de resistencia, que hizo resistencia al gobierno Duque con ocasión del paro nacional, del llamado estallido social. Por esa razón, indudablemente, este tribunal tiene una gran valoración en materia de conciencia, porque genera una pedagogía también. Sabemos que en muchas ocasiones las universidades colocan como trabajo para los estudiantes en diferentes facultades, no solamente de derecho, sino de otras carreras como ciencia política, trabajo social, etcétera, pues las deliberaciones, los análisis sobre los textos mismos de los fallos que se han emitido por parte del Tribunal Internacional de Opinión. Y en ese sentido nos llena de gran alegría el que evidentemente sirva de ejemplo no solamente político, sino pedagógico. Y también decir, desde luego, que ha generado reacciones. En el caso del estallido social y de la masacre de Puerto Leguízamo, el señor ministro de Defensa de la época nos cuestionó severamente, así como también lo hizo la Embajada de Israel en Estados Unidos, que ordenó, como lo dijo un testigo, René Venegas, que vive en Utah, ordenó a sus connacionales no atender, no conectarse al Tribunal Internacional, porque según ellos ya la sentencia estaba prefabricada en contra de ellos, lo cual era falso. Pero lo importante es que indudablemente ha generado impacto de opinión, ha generado también justicia, porque indudablemente cuando ya los operadores jurídicos vinculantes establecidos por las diferentes instituciones nacionales o internacionales retoman o analizan este tipo de fallos, pues indudablemente pueden valorarlos y pueden incorporar algunos elementos de los mismos en sus decisiones, estas sí vinculantes. Por esa razón, nos sentimos orgullosos, hemos sido llamados de diferentes países para seguir investigando crímenes de lesa humanidad, nos han llamado de Brasil para mirar los crímenes de Bolsonaro, nos han llamado de Guatemala para mirar los crímenes de Yamatei contra los indígenas, e igualmente de Honduras para mirar el tema Celaya y de otros países. En ese sentido, estamos evaluando, es un trabajo completamente honorífico, es un trabajo ad honorem, pero que indudablemente coloca una calidad en la formación de nuestros magistrados y magistradas y de todo el equipo técnico para hacer esto. Por eso solamente podemos hacer por lo pronto, por no tener la capacidad logística o financiera, un trino anual, porque el esfuerzo es muy grande. La sola investigación demanda muchísimo, muchísimo trabajo frente a cada uno de los temas que se abordan. Esto, y otro elemento muy importante es la rapidez con que se realizan las audiencias. Me parece que realizar una audiencia entre 1 y 3 días y emitir el fallo, pues demuestra que cuando hay voluntad
se logra realizar todo el procedimiento, escuchar a las víctimas, hacer análisis probatorios, igualmente entrar a escuchar a los testigos, a los fiscales, al abogado defensor del Estado, los diferentes salvamentos de voto o aclaraciones de voto que se pueden presentar también, pero todo ello con un principio de celeridad. Fíjense que, por ejemplo, el proceso que todavía continúa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que el día lunes, desgraciadamente, en un fallo 2-1 en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, lo absolvió revocando la sentencia condenatoria por manipulación de testigos y fraude procesal, pero que pasa a casación penal, donde va a tener 5 años por lo menos la Corte para fallar, pues lleva 13 años, 13 años. Eso es bastante tiempo, justicia tardía no es justicia, creemos, y nosotros en un día, en 2 días o en 3 días estamos en la capacidad de realizar las audiencias y de emitir el fallo a través de la buena voluntad, del esfuerzo, de la investigación. Obviamente que no se hace todo el trabajo en ese fin de semana o en esos 2 o 3 días. Esto se hace durante varios meses de investigación por parte de un equipo de magistrados y magistradas y de asistentes técnicos y de investigadores que analizan todas estas situaciones que realmente entran a, a generar una violación del derecho internacional público, de las normas de jus cogens y desde luego otro tipo de factores porque la interdisciplinariedad está presente. No todos son abogados o abogadas. Allí hay pedagogos, hay administradores, hay politólogos, hay antropólogos, hay sociólogos, en fin, hay multitud de profesiones y eso enriquece muchísimo la visión porque no solamente está el tema jurídico, que de por sí es muy importante, sino también la otra visión de carácter interdisciplinaria cuando quiera que se hacen análisis frente a la violación de los derechos humanos. Ya los derechos humanos, la cultura de derechos humanos es una cultura universal e interdisciplinaria, no es una cultura únicamente para juristas. Allí la sociedad civil también se ve vinculada directamente a su estudio, a su promoción, a su protección y a su defensa. Nos ha parecido también en este trasegar bastante cuestionable la actitud de algunas dependencias del Estado que lamentablemente no participan activamente con sus vocerías, se excusan porque creen que el tribunal no va a tener efectos y se deja constancia precisamente en los fallos de la negligencia y la mala voluntad que le asiste a esos operadores jurídicos para afrontar, bien sea en un momento dado la Defensoría del Pueblo o en otro momento la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, etcétera, o los ministerios. Por esa razón, indudablemente el Tribunal Internacional de Opinión se ha erigido en un baluarte ético, moral, en un epígono importante de referencia de carácter pedagógico, político, jurídico, de defensa, promoción y protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y queremos invitar a quienes nos escuchan para que, ojalá, si lo desean, también participen en el Tribunal Internacional de Opinión, en donde el único requisito es tener la buena voluntad y el deseo de afrontar la investigación y en conciencia emitir veredictos frente a violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias, Luis Bernardo. Indudablemente que el Trino cumple una labor muy importante en Colombia y en toda nuestra América, dada la complejidad de problemas, de violaciones, de violencias que tenemos, que se nos presentan y demás. Eh, Nos interesa en este suplemento que vamos a editar próximamente y donde va a salir tu amable entrevista, conocer un poco más sobre cuáles fueron eh, los principales argumentos políticos, jurídicos y sociales que el Trino
tomó para llegar a esa sanción de genocidio, de genocidio efectuado por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Sí, claro, mi querido Eduardo. Indudablemente el mundo quedó consternado con el genocidio por parte del Estado de Israel, del gobierno de Benjamín Netanyahu, frente al pueblo palestino. El Tribunal Internacional de Opinión Trino entró a hacer una serie de valoraciones de la historia y encontró cómo el territorio es un territorio ocupado, el territorio palestino, por parte del ejército sionista. No hay dos ejércitos regulares. Realmente hay que decir que lo que se ha producido por parte de Israel ha sido un auténtico genocidio con más de 68.000 muertos. La reciente tregua apenas marca un inicio, pero no es la paz, ni mucho menos. Todos vemos que se vulneró esa tregua con nuevos ataques por parte de Israel y desde luego se ha producido la destrucción de la franja de Gaza. Ya la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia habían emitido sendas providencias, inclusive el auto de detención de Netanyahu y su ministro de Defensa, Galán, e igualmente el fiscal de la Corte Penal Internacional se ha manifestado y la Corte Internacional de Justicia, a través de una demanda de Sudáfrica que coadyuvó el presidente Gustavo Petro, que valientemente rompió relaciones con Israel, suspendió la exportación de carbón a Israel fruto de esta situación y desde luego acogió las recomendaciones de la señora Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados en la Franja de Gaza. El Trino también, obviamente, hace un cuestionamiento de lo referente a la supresión de los derechos al interior de la franja para el pueblo palestino, en donde se les limita y se les elimina el suministro de agua, de alimentos para poder vivir dignamente. Se ataca a los hospitales, eh, hay un buen registro de investigación sobre el tema hospitalario, se asesina médicos, personal paramédico, las escuelas. Me acuerdo mucho Gustavo Zuluaga, el profesor Zuluaga, que es doctor en educación, que hace también un análisis sobre cómo se llegó por parte de el ejército de Netanyahu a destruir escuelas, porque supuestamente ahí estaba Hamas, lo cual no era cierto. Igualmente, cooperantes, vimos lo del tema de las flotillas, no solamente el de Greta, la niña recientemente que hizo noticias, sino también otra flotilla donde había dos colombianas, boyacenses, por cierto, de Sogamoso, ¿no? Que fue detenido, donde ellas dicen que fueron torturadas. Se produce entonces el exterminio de la población palestina. Pero también hay que decirlo, y lo dice el fallo del Trino, con el apoyo armamentístico de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, ¿no? Hacia Israel. En ese sentido, es indudable que no solamente Israel está realizando sola este tipo de genocidio, sino que hay alguien detrás y desde luego son estos países, especialmente Estados Unidos, que le está suministrando el armamento. Se hace igualmente un análisis del sionismo como un fenómeno político en donde el ciudadano es reemplazado por el creyente. Creemos en el tribunal que indudablemente el criterio sionista ha sido un criterio en donde ellos se sienten un pueblo escogido por Dios y les da derecho, según ellos, para exterminar al contrario a través de unas figuras de guerra que desde luego violan el estándar internacional. En ese sentido, indudablemente se rompen los principios laicos, se rompen los principios en donde debe primar la razón antes que la
voluntad de tipo religioso, unilateral y extremista. Todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, los acuerdos con el Sinn Féin permitieron acabar con una guerra que tenía también una connotación entre religiosa y separatista del Reino Unido, pero que indudablemente permite buscar con el acuerdo de Viernes Santo una salida frente a la grave crisis que había producido más de 3.000 muertos en este territorio irlandés. También se trata de hablar de lo que es la denominada razón de Estado, donde Israel dice que el fin justifica los medios y donde se cuestiona esa razón de Estado, que es realmente una sin razón, y por lo tanto entra a ser rebatida. René Venegas, como lo dije, fue llamado por la Embajada de Israel en Estados Unidos para que no participara en el tribunal. La Embajada de Israel en Washington consideraba que nosotros ya teníamos prefabricada la sentencia, situación que riñe con la verdad. Nosotros nunca prefabricamos sentencias, sino que se va construyendo de conformidad con la participación de las víctimas y de los demás actores en las audiencias. Y fruto de esas audiencias es que de manera libre y espontánea, sin forzar a nadie, se presenta el fallo. Y claro, en este caso se presentó también una disidencia. El doctor Eduardo Kronfli consideró que jamás era un grupo de resistencia y que como tal no debía ser condenado. Sin embargo, la mayoría de los miembros del tribunal consideraron que los actos de octubre 7 del 23 sobrepasaron los límites establecidos por el derecho de gentes y por lo tanto sí debería ser eh, cuestionado más. También el maniqueísmo del mundo colonial, esa parte nos parece muy importante y cómo evidentemente el veredicto rompe con ese tipo de criterios colonialistas. La responsabilidad internacional de Israel e igualmente lo referente a que se produce un crimen de lesa humanidad. El presidente Petro valientemente en Naciones Unidas ha dicho cómo eh, pues este crimen contra la humanidad constituye una de las situaciones más graves en la historia de la misma y en un parque, se acordarán ustedes, invitó a los soldados estadounidenses y a otros a que no participen en estos crímenes contra la humanidad, lo cual le generó la suspensión de la visa y la desertificación en materia del tratamiento de drogas, situación que indudablemente está en altísima tensión porque Trump quiere imponer su voluntad frente al presidente Gustavo Petro, quien valientemente no ha aceptado los bombardeos por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, so pretexto de atacar el narcotráfico, cuando lo que se ha visto, porque no se ha comprobado, es que han sido personas pescadoras y otros que realmente están faenando por allí. También se dice en el tribunal que se trata de cesar el genocidio en la Franja de Gaza. Es una exhortación, es un llamado que el mundo además está haciendo. Recientemente estuve en una manifestación en Trafalgar Square en Londres y veía cómo realmente la gente de diferentes nacionalidades allí presentes, como en todo el mundo, en Nueva York, en París, en Madrid, en Barcelona, etcétera, se manifiestan en contra de este genocidio. Igualmente, hubo un salvamento de voto muy interesante de la doctora Alicia Herrera Isqui, eh, una indígena guatemalteca, doctora, miembro del Tribunal Internacional de Opinión, en el sentido de, eh, pero no está en contra de la sentencia, sino de incluir un tema muy importante que es la lucha por el territorio y la violación de los derechos de la naturaleza. Ella dice que indudablemente con estos bombardeos afectaron los derechos de la naturaleza. Y eso me pareció también digno de encomio. También decir o manifestar
que el doctor Camilo Rodríguez en su momento también manifestó que la humanidad somos uno en su aclaración de voto y que como unos que somos, pues indudablemente no podemos tolerar el que se extermine a la humanidad. Lo que sí también se observa es una crisis del derecho internacional público, que lo vemos también con la guerra de Ucrania y con la desatención a las decisiones de los diferentes tribunales o instancias internacionales. Cuando presidentes entran a cuestionar y a invalidar y a decir que ellos no aceptan la jurisdicción de instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, entramos en el terreno del todo vale. Así fue como se destruyó la sociedad de naciones empezando el siglo XX y nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, en donde, como todos sabemos, se imponen las voluntades militaristas. Por esa razón, indudablemente, hoy en día también tenemos que advertir que en ningún momento estamos siendo antisemitas, ni mucho menos. No podemos negar el holocausto que Hitler hizo y sus esbirros nazis en los campos de concentración en Alemania, en Polonia y en general en Europa. Eso ocurrió con más de 6 millones de muertos. Pero tampoco podemos validar el que hoy en día, fruto de toda esa situación histórica que se ha presentado con la ocupación, con las colonias, con la restricción de movilidad, etcétera, para el pueblo palestino, pues se vulneren los derechos humanos de la población palestina, como ha sucedido recientemente. Tuve la oportunidad de encontrarme con la señora Francesca Albanese en una visita que hiciera a Colombia, relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados y sancionada por Trump. Ella no puede entrar al territorio de Estados Unidos, pues indudablemente nos presentó el panorama en su dictamen, que pueden consultarlo, sobre empresas transnacionales que están financiando, que han financiado el genocidio en el territorio palestino. Por esa razón, habló de varias de las empresas y cómo se llama o se invita para hacer boicots a esas empresas que, como en el caso de las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa y en la Polinesia Francesa, nos acordamos, iniciamos el boicot a los productos como los vinos franceses, etcétera. Pues aquí también la idea es hacer boicot a estas empresas que han financiado el genocidio del pueblo palestino. Ahora, nos parece muy curioso que gente inmobiliaria, amiga de Trump, y el mismo Trump estén pretendiendo hoy en día eh, eh, realizar negocios inmobiliarios y otro tipo como resorts en la zona del territorio palestino, que para ellos desde luego es sagrado. Y por esa razón, indudablemente, esta tregua parece que está pegada con bastante frágil, pues porque no ofrece unas garantías de paz y de estabilidad duradera, paz duradera, en tanto en cuanto ya hemos visto que se rompió y que desde luego no se abandona la posesión por parte de Israel de los territorios ocupados a la fuerza, y que no respeta la autonomía del territorio del pueblo palestino, y que desde luego tampoco validan la teoría ni siquiera de los dos estados que ya varios estados como inclusive Francia y creo que Starmer en Gran Bretaña pues habían planteado. Desde ese punto de vista, indudablemente hay que hacer seguimiento a estas sentencias, hay que hacer presión internacional y estamos comprometidos con esa tarea desde el Tribunal Internacional de Opinión TRI. Muchas gracias. Luis Bernardo, en tu calidad de fundador y de presidente del Tribunal Internacional de Opinión Trino, ¿cómo ves, cómo percibes, cómo valora la situación actual de Palestina? El presidente Trump alardea mucho de que se firmó la paz. ¿Estamos ante un nuevo orden del Medio Oriente, un nuevo orden mundial, una nueva recolonización? ¿O cómo ves tú la situación actual?
Sí, a mí me parece una recolonización, como bien los mencionas. Realmente decir que se firmó la paz, que se acabó la guerra allí en el territorio de la Franja de Gaza, en el territorio palestino, en el Medio Oriente, pues no es cierto, no es cierto. Uno lo que percibe es que, en primer lugar, ha habido una responsabilidad enorme con esta situación del genocidio. Tiene que haber una reparación, tiene que haber una reconstrucción del territorio. Dicen que tardará 40 años la reconstrucción, son más de 68.000 muertos. Igualmente, lo referente a las condiciones de dignidad que la población palestina debe tener para desarrollar su vida cotidiana, su derecho de locomoción. ¿Cómo es posible que hayan hecho un muro que los separa, que hayan afectado igualmente a los cooperantes, que hayan afectado las filas donde se recibía la ayuda humanitaria, bombardeando esas filas y generando más muerte y desolación? Me parece que en ese sentido, como lo he dicho, la crisis del derecho internacional público está presente y el vale, el todo vale, se presenta hoy con un Trump que pretende dominar pues todos los escenarios. Lo vimos con el tema canadiense, el tema del canal de Panamá, con Groenlandia y desde luego ahora con los ataques en el Mar Caribe sobre texto de atacar el narcotráfico para tratar de desestabilizar a Venezuela e igualmente a Colombia con los señalamientos que hizo recientemente frente al presidente Gustavo Petro, que lo tildó de jefe del narcotráfico. Eso me pareció delicadísimo, calumnioso y gravísimo. Todos sabemos que el presidente Gustavo Petro ha hecho una gran campaña en contra del narcotráfico y que ha llamado la atención frente a la derrota de la teoría Nixon de hace más de 50 años de lucha contra las drogas, que ha fracasado. ¿Y cómo es posible que el fentanilo, que no se produce en nuestro territorio, pues sí en Estados Unidos, sea acusado Petro también de exportarlo? Eso no puede ser, eso no es verdad, eso es una contradicción. Desde ese punto de vista, indudablemente, la amenaza de invasión a Venezuela con la CIA, la amenaza de invasión a Colombia, porque dice que si no se cumple las órdenes que Trump manifiesta, él lo hará con sus fuerzas letales. Eso me parece volver a la época, a las épocas primitivas de invasiones norteamericanas sobre el territorio latinoamericano y otros territorios. Eso no tiene presentación y desde luego el rechazo de la comunidad internacional se ha visto permanentemente presente, porque ese tipo de actuaciones intimidatorias lo que generan es incertidumbre y caos en la región y afecta obviamente la economía, afecta obviamente a las personas que viven en la frontera y en general a las personas que habitan el territorio colombiano y el territorio venezolano. También la injerencia indebida frente de sus lugartenientes como Bernie Moreno, como Marco Rubio, que se atreven a lanzar una serie de calumnias, injurias y vituperios, y además que el propio Trump, que amenaza a Brasil y Argentina en el caso de Bolsonaro, si lo llegan a condenar, dice él, que ya está obviamente condenado, y en el caso de Milei, casi que una intromisión indebida manifestando que no deben cambiar el gobierno de Milei porque pues es su amigo, defiende su política de ultraderecha, defiende también a Bukele y a todos los que defienden este tipo de hegemonía. Me parece que en ese sentido surgen alternativas muy importantes como los BRICS, el acuerdo de Shanghái también, donde Xi Jinping, Modi, por ejemplo, el presidente de la India, el mismo Putin y otros están uniéndose en torno a romper
la hegemonía unipolar para crear una multipolaridad. Me parece que en ese sentido tenemos que revisar cómo a nivel internacional no pueden los pueblos someterse de manera colonial y al vasallaje de un solo imperio, sino que por el contrario tiene que haber, tiene que existir un respeto, un diálogo y un equilibrio entre iguales en la Asamblea de Naciones Unidas y en la Carta de la ONU se dice que todos los estados son iguales. Por esa razón, no puede existir en ningún momento ese tipo de intromisión indebida, de intervención, mucho menos militar. Está prohibido el uso de la violencia por parte de la Carta de la ONU a nivel internacional y sin embargo, lo que vemos es que se están repitiendo fenómenos como los que en el pasado acontecieron y que son suficientemente conocidos. Por esa razón, indudablemente, lo que uno observa es una reconfiguración internacional del poder y del capital con la concentración. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, esta semana Amazon ya empezó a tener problemas de conectividad y recientemente España y un pedazo de Francia también, o sea, lo que se nos va a venir por el la concentración en pocas manos y el pésimo manejo de los más media y de la revolución informática es que perfectamente, así como ocurrió una pandemia de salubridad, puede ocurrir un apagón cibernético a nivel internacional que genere réditos económicos para las 16 empresas o menos que manejan estas redes. Eso me parece tremendo porque indica que así como en la pandemia se enriquecieron más las multinacionales farmacéuticas, aquí también puede ocurrir lo mismo con las multinacionales de la informática, porque uno ve quién es el equipo de Trump, uno ve quiénes son los que manejan esas redes internacionales y desde luego eso nos ofrece un panorama de incertidumbre muy alto que puede llevar a un colapso internacional de manera muy grave y enriquecer más a los que concentran el capital y empobrecer más a los que están carentes de esos bienes. Mi querido Luis Bernardo Díaz, a nombre de la Mexicana de Descolonialidad del Poder, inmensamente agradecidos contigo. Pronto te haremos llegar el suplemento que editamos en esta red donde vendrá incluida tus palabras, tu comentario, tus opiniones y mil gracias. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo, a todos los integrantes de la Red Mexicana de Descolonialidad y cuenten con nosotros permanentemente desde el Tribunal Internacional de Opinión en las luchas de resistencia. Listo.